Al momento en que la gente piensa en economía, suele pensar en dinero, números, trabajo, cifras, precios, deudas, pero suelen olvidarse generalmente, o más bien suelen ignorar los componentes más fundamentales de la misma economía. Unos de estos componentes suelen ser los sistemas de producción. Pero, ¿qué es un sistema de producción? Para resumir, un sistema de producción son elementos relacionados, organizados y que tienen una interacción, ya sean personas, materiales, máquinas, estilo de dirección o procedimientos. Todo esto hace que los materiales o información se transformen hasta llegar a ser un producto o servicio dedicado a la venta. Una vez acabado y repetido este ciclo, cuando se analizan los sistemas usados para la producción industrial empresarial, se pueden optimizar o transformar los procesos para hacerlos más eficientes en costes, tiempos de entrega y calidad. Una vez entendido esto, nos podemos adentrar de lleno a analizar cómo se han modificado los sistemas de producción en las últimas décadas, pasando de un esquema fordista a un sistema laboral flexible o mejor conocido como toyotismo. El Fordismo le debe su nombre a su creador, Henry Ford, famoso empresario de principios del siglo XX que llegó a revolucionar la industria, no solo con su popular automóvil, el Modelo T, sino también a nivel logístico. Básicamente, el sistema Fordista se basa en los principales puntos de: número uno, especialización de producción. Esto se refería a que varios trabajadores hacían una misma tarea y solo se dedicaban a esa tarea, lo cual era complicado al momento de innovar o de flexibilizar las labores dentro de una fábrica. Segundo, una rigurosa estandarización de prácticas operativas. Es decir, si se va a hacer algo, se va a hacer de la misma manera, sin cambios aparentes. Y si se tiene la iniciativa de innovar en algo, sería para reducir tiempos o costos al margen de la organización ya impuesta. Tercero, existía un sistema de producción inflexible, incapaz de responder a las demandas cambiantes, es decir, producir la misma cantidad de un producto, aunque la demanda varíe, ya sea subiendo o bajando. Y por último, un régimen de acumulación. Esto significa que cuando había excedentes de un producto, lo que se hacía generalmente era almacenarlo para su venta después. Todas estas características del Fordismo funcionaron a lo largo del mediados del siglo XX. Sin embargo, tras la crisis de los 70, este modelo empezó a ser deficiente para atender las demandas cambiantes del mundo. Los principales problemas era que siempre producían lo mismo, con la misma cantidad, y siempre representaban grandes costos, pues muchos de esta mercancía no se vendía en su totalidad, por lo que era una gran pérdida a las empresas. Además, cabe destacar que los excesivos gastos sociales en trabajadores y en sus sueldos provocaban grandes pérdidas a la compañía. Por eso el Fordismo decidió cambiarse por un nuevo modelo, más flexible, más eficaz y claro, más económico. Este modelo provino del país de sol naciente, Japón, y se le apodó Toyotismo, debido a que la empresa japonesa Toyota fue la primera en implementar este nuevo sistema de flexibilidad laboral. El toyotismo es un sistema mucho más eficaz que el Fordismo, debido a que, primero, había una especialización flexible, es decir, la multicalificación de los obreros. Ahora un obrero no solo tenía una sola tarea, sino estaba capacitado para hacer varias tareas en caso de que se necesitase. Esto obviamente superaba por mucho la producción en masa y estandarizada del Fordismo. En el segundo punto, existía un sistema de cooperación laboral que hacía que las relaciones dentro de una empresa fueran más naturales. Además, la mano de obra era activa y participativa en las decisiones de una empresa. Ya no solo podía innovar, también podía sugerir cómo trabajar, siempre y cuando todas estas sugerencias pudieran hacer que la producción fuera menos costosa. También se implementó el modelo justo a tiempo o just in time en inglés, que significa que a los trabajadores se les exige fabricar productos en un tiempo determinado, para así poder satisfacer la demanda del consumidor más rápidamente. Además que había altos controles de calidad a diferencia del Fordismo, que no le interesaba mucho este aspecto. Por último, había una producción flexible y diversificada. Es decir,
Se producían varios modelos en pequeñas cantidades para adecuarse a la demanda cambiante. Y es así como el toyotismo actualmente rige gran parte de los modelos de producción en todo el mundo, ya que, como vimos, es un modelo muy dinámico que permite a las empresas reaccionar rápidamente ante el cambio de parecer de los consumidores. Ahorra costos laborales, pues la mano de obra es cada vez menor. Y costos productivos, pues ya no hay un excedente en un almacén esperando a ser vendidos. Y es gracias a la comprensión de este modelo que podemos entender cómo es la dinámica económica global de hoy en día. En la actualidad, el sector informal en México ha tomado una fuerza debido a los niveles de crecimiento generados en nuestro país, y en este sentido se espera que el empleo informal y que el propio sector informal, es decir, el no estructurado, incremente su tendencia al alza, ya que para el presente año la oferta de trabajo en el sector estructurado será solo de 300.000 plazas, y esto habiendo un déficit de 700.000. Eso se debe a que el país posee un déficit de oferta laboral de 1 millón de plazas anuales, teniendo fuertes repercusiones en la juventud y en los recién egresados de las universidades, debido a que los empleos que se están creando requieren una menor capacitación de las que un recién egresado tiene. Y para responder a estos resultados adversos del desempeño económico en los países en desarrollo, ciertos agentes económicos reaccionan modificando un comportamiento. Una de sus manifestaciones es el surgimiento de las pequeñas actividades industriales, comerciales y de servicio al margen de la economía formal. A pesar de que todas estas actividades son heterogéneas, tienen un punto en común. Se ejercen fuera o al margen de las regulaciones públicas, dando origen a todo un sector de la actividad económica que cada vez adquiere mayor importancia, tanto en práctica en la economía formal general y en el análisis de la economía del desarrollo. Aunque existen diversas concepciones de la economía informal, una definición general que permite arribar a conclusiones pertinentes es aquella del libro Ocultándose en las sombras, el crecimiento de la economía subterránea, que ésta dice lo siguiente. La economía oculta, llamada también subterránea, informal o paralela, comprende no solo actividades ilícitas, sino también los ingresos no declarados procedentes de la producción de bienes y servicios, tanto de transacciones monetarias como de trueques. Por lo tanto, la economía oculta comprende una actividad económica que en general estaría sujeta a impuestos si fuera declarada a las autoridades tributarias. Se termina con ello, y se puede entender que, con menor creación de impuestos de trabajo formales a nivel mundial, el empleo en el sector informal es un modo de contrarrestar, digámoslo de esta manera, la drástica caída del poder adquisitivo. Y así, paliando la insuficiente capacidad de absorción de la mano de obra por parte del sector moderno de la economía. Sin embargo, con el crecimiento del sector informal, se generalizan prácticas de evasión y de fraudes fiscales en todos los niveles, efectuando, claro está, la corrupción, creando una situación en donde la economía informal puede precipitar un ciclo destructivo al reducir el nivel de recaudación de impuestos. Por otra parte, elevar los impuestos alimenta y, a mayor fuga de la economía, una creación clandestina, cuyo crecimiento atrae cada vez más a trabajadores locales y a los extranjeros. Esto crea un círculo vicioso que corre el peligro de mantenerse en los países menos desarrollados, puesto que no existe evidencia de que la economía informal sea adversa al crecimiento económico, es decir, que el sector informal puede convertirse en el soporte de una economía. La integración mayor de los mercados mundiales ocurre a todos los niveles, y las diferencias institucionales en las regiones económicas del mundo conducen a la expansión de las actividades informales, y allí donde las regulaciones o el Estado de Derecho son más frágiles. Aunque las actividades informales no son exclusivas de los países en desarrollo, sí han crecido de manera considerable, particularmente en estos. La corrupción y el mercado negro de los países, por ejemplo, del este europeo, son fuerzas con las cuales habrá que contar para llevar a cabo la transición hacia una economía de mercado y su mayor integración a la comunidad europea. Los países del norte se ven afectados de igual manera por este efecto. Ahora bien, las relaciones del norte y del sur, en el marco de la globalización, conjugadas con la coyuntura económica desde hace 15 años,
Son otros tantos factores que se han infundido a estas actividades un nuevo vigor. Aunado a esto, el trabajo clandestino, el fraude y la evasión fiscal van mucho más allá de los diversos escándalos que estallan regularmente en los distintos países industrializados y que caracterizan los años recientes. También es importante tener en cuenta las actividades de servicio, tales como las financieras, que son las más significativas, que constituyen y contrarrestan la producción de la droga en los países en desarrollo. Hay que dejar establecido, de entrada, que la economía informal ha crecido en los últimos 30 años, tanto en México como en el mundo, particularmente de manera más acelerada y enclarecida en la década de los 90. Informalidad y precariedad laboral. El 25% de los trabajadores mexicanos sobrevive con menos de 88 pesos al día y el 58% está en la informalidad. Casi 60% de las personas empleadas carecen de seguridad social y prestaciones laborales. Este 25% ya mencionado con anterioridad representa una bomba de tiempo, pues debido a los bajos ingresos las familias no pueden ahorrar y esto genera graves problemas sociales a futuro, estimaron especialistas del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Datos y cifras del INEGI arrojaron que solo entre 20 y 30% de los trabajadores tienen la posibilidad de ahorrar para su retiro. Es un círculo vicioso, pues las bajas remuneraciones no permiten acceder al ahorro. Más datos del INEGI indican que en un análisis macroeconómico, hoy tenemos los mismos porcentajes de población en pobreza y pobreza extrema que a inicios de la década de los 90, cuando se firmó el Telecan. Y los motivos son varios. Como parte del acuerdo, México ofreció mano de obra barata, lo que generó que en la actualidad de 53.8 millones de personas con un trabajo en el país, el 22% no reciba ingresos por su labor o perciba hasta un salario mínimo mensual y solo el 4% tenga sueldos por arriba de los 5 salarios mínimos. Aunque se ha reducido esta tasa de desempleo en estos últimos 5 años, 3.34% en el segundo trimestre de 2018, casi 60% de los trabajadores carecen de seguridad en el empleo, lo que exacerba la precarización del mercado laboral. Continuando el tema acerca de la precariedad laboral, uno de los problemas más grandes respecto a la precariedad laboral es que en México aún no se tiene la capacidad para generar empleos que sean bien remunerados para los estudiantes. Y esto es debido a que los estudiantes, cuando terminan una carrera, es muy probablemente que quieran ingresar a un trabajo de su campo. Sin embargo, este no se les permite debido a que por obvias razones se les pide que tengan experiencia laboral y esta no es posible que la consigan porque muchos de esos estudiantes consiguen empleos en otros lugares que no son acorde a lo que están estudiando y terminan trabajando a un salario bastante bajo y no es como en otros países, sea el caso de Inglaterra, donde estudiantes trabajan en empleos pequeños y tienen suficiente dinero como para empezar a primero tener su independencia económica y ya después poderse financiar aún más sus estudios, como poderse pagar un diplomado, poderse pagarse una especialidad, entre otras cosas. Eh, bueno, por ejemplo, en el año de 2008, eh, en el caso general sobre trabajadores, aproximadamente el 11% de ellos ganaba más de 5 salarios mínimos al mes. Y una década después, esa cifra se ha reducido a 4.5%.
Y esto también demuestra que hay un retroceso importante en la forma en cómo los empleos han estado bajando, al menos pues, las prestaciones y sus condiciones a las que se pueden prestar los trabajadores. Porque más allá del problema de los trabajadores también está el problema de que pues no hay buena paga, no hay seguridad social en este caso para ellos, y no tienen acceso a ninguna especie de prestación. Entonces tenemos un problema por el cual también es muy lógico que haya mucho desempleo y mucho paro aquí en México.